Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevaremos a un viaje a los Pirineos, donde el misterio, el romance y el horror gótico se entrelazan en una historia inolvidable. Oyalá, escrita por Robert Louis Stevenson, es un relato sombrío y cautivador sobre secretos familiares y pasiones prohibidas. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de silencios, sombras y susurros. Comenzamos. Capítulo 1. Un nuevo destino. La guerra había quedado atrás, aunque no del todo. Las heridas físicas eran visibles, pero las verdaderas cicatrices, esas que el alma arrastra en silencio, apenas comenzaban a manifestarse. Fue en este estado, débil y cansado, que me recomendaron abandonar la ciudad y buscar reposo en algún rincón olvidado por el bullicio de los hombres. Un viejo médico, de semblante bondadoso, me entregó una carta sellada con lacre rojo. «Vaya usted», me dijo, «no hallará allí lujos ni compañía abundante, pero hallará algo más valioso, paz». Acepté sin mayores preguntas. Tal vez porque, en el fondo, sabía que necesitaba algo más que medicina para sanar. Y así, una mañana tibia de otoño, partí en busca de aquel refugio prometido. Pausa breve para marcar el cambio de escena. El viaje fue largo, y cada legua recorrida parecía adentrarme más en otra época. Atravesé pueblos polvorientos, donde los niños jugaban descalzos entre calles de tierra. Vi campos extensos, dorados por la luz del sol, y montañas que se recortaban en el horizonte como murallas de piedra eterna. La gente era escasa y reservada. Los caminos, cada vez más estrechos. En algunas aldeas, apenas me devolvían el saludo. Una superstición silenciosa parecía habitar esos parajes, como si los propios árboles susurraran advertencias que nadie osaba pronunciar en voz alta. Finalmente, tras 3 días de marcha lenta, llegué a un valle profundo y silencioso, donde la naturaleza parecía respirar con un ritmo propio, ajeno al paso del tiempo. Allí, sobre una colina solitaria, se alzaba la casa. Describir la casa con un tono casi cinematográfico. Era una construcción grande pero descuidada, de gruesos muros encalados que el sol castigaba sin piedad. Sus tejas rotas, sus ventanas cerradas como párpados cansados, y la maleza trepando por las paredes le conferían una apariencia de dignidad vencida, como la de un viejo caballero que, aún derrotado, no renuncia a su honra. Todo en aquel lugar hablaba de un pasado más espléndido, ahora sepultado por el abandono y el olvido. Me detuve un momento al pie de la colina, contemplándola. Una extraña sensación me recorrió, mezcla de admiración y de un vago, inexplicable temor. ¿Era el eco de viejas historias? ¿O simplemente el instinto que, en ocasiones, percibe lo que la razón se niega a aceptar? Sacudí esos pensamientos, apreté los labios y comencé el ascenso. Pasos lentos, efecto de caminata. El sendero era empinado y pedregoso. A cada paso, las zarzas intentaban aferrarse a mi ropa, como si el propio terreno quisiera retenerme. Cuando por fin llegué a la entrada principal, toqué la pesada aldaba de hierro forjado. El sonido resonó hueco dentro de la casa, pero no hubo respuesta. Esperé. El viento movía suavemente las ramas de un olivo cercano. Podía oír el susurro seco de las hojas, y más allá, en el silencio profundo, el chillido lejano de un cuervo. Justo cuando estaba a punto de llamar de nuevo, la puerta se abrió lentamente con un chirrido lastimero. En el umbral apareció una mujer de edad avanzada. Era alta y delgada, vestida de luto riguroso, con un rostro surcado de arrugas profundas y unos ojos oscuros, fijos en mí con una expresión que no supe descifrar. ¿Curiosidad? ¿Desconfianza? Pina. No pronunció palabra. Simplemente me observó durante unos largos segundos. Luego, con un leve movimiento de la mano, me indicó que entrara. Obedecí, sintiéndome de pronto como un intruso en un santuario olvidado. El interior de la casa era tan sobrio como su fachada. Paredes desnudas, muebles antiguos y pesados, y un aire de humedad y piedra vieja impregnándolo todo. Pese a ello, había algo de nobleza en aquel lugar, como si su decadencia fuera apenas una capa superficial, incapaz de borrar del todo la grandeza que alguna vez albergó. La mujer me condujo por un pasillo sombrío, hasta un aposento sencillo pero limpio. Sin decir aún una sola palabra, dejó sobre una mesa una jarra de agua fresca y un pedazo de pan, y se retiró cerrando la puerta tras de sí. Me sentí en la cama. El cansancio me pesaba en los huesos, pero no conseguía dormir. Desde mi ventana,
podía ver la vastedad del valle extendiéndose hacia el infinito, y más allá, las montañas azules, coronadas de nubes inmóviles. Me sentí pequeño, insignificante, como una hoja arrastrada por el viento de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Se baja un poco la voz, como anticipando. No lo sabía entonces, pero al cruzar el umbral de esa casa, había dejado atrás algo más que mi vida anterior. Había entrado en el territorio del misterio, donde antiguas sombras aún susurraban sus secretos al oído de quienes se atrevieran a escuchar. Capítulo 2. La casa solitaria. La noche me envolvió pronto, pesada y profunda, como una mano inmensa cerrándose lentamente sobre el paisaje. No recuerdo haber sentido un silencio semejante antes, un silencio tan absoluto que cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra los postigos, me parecía un grito lejano en la vastedad de la oscuridad. Dormí poco. El cansancio de los días de viaje no fue suficiente para vencer la inquietud que ese lugar me inspiraba. En mis sueños, la casa misma parecía vivir y moverse, sus corredores interminables se retorcían como serpientes, y en medio de ellos, una figura femenina se deslizaba silenciosa, demasiado rápida para poder verla claramente. Una palabra flotaba en ese sueño, o quizá no era una palabra, sino un susurro apenas percibido: Olaya. Dispert sobresaltado antes del amanecer. Por un momento no supe dónde estaba, atrapado en la niebla confusa entre el sueño y la vigilia. El aire era frío, impregnado del olor a piedra húmeda y madera vieja. Me levanté, echándome sobre los hombros una manta, y me acerqué a la ventana de mi habitación. Afuera, la niebla se alzaba en el valle como un mar de leche, cubriendo la tierra hasta casi alcanzar las copas de los árboles. Sobre ella, las montañas emergían como islas solitarias, y el cielo, todavía teñido de negro, comenzaba a clarear tímidamente hacia el este. Decidí no esperar más. Me vestí con lentitud, cada movimiento resonando en el silencio abrumador, y salí al corredor. La casa, ahora que la exploraba a la luz incierta del amanecer, se me revelaba en toda su melancólica grandeza. Era un edificio antiguo, probablemente del siglo anterior, construido para soportar las estaciones duras de las montañas, pero que ahora se hallaba al borde del abandono. El yeso de las paredes estaba resquebrajado, los suelos de piedra mostraban grietas profundas, y el mobiliario, aunque de buena factura, estaba cubierto de polvo y telarañas. Los retratos eran numerosos. Colgaban en fila a lo largo de los pasillos, con sus marcos dorados ya ajados, y sus rostros me miraban con una intensidad que rayaba en la acusación. Eran hombres y mujeres de semblantes severos, de mirada penetrante y labios apretados, como si el peso de un linaje trágico pesara sobre sus hombros. Había en sus rostros una cierta semejanza, la misma frente ancha, la misma nariz aguileña, los mismos ojos oscuros, brillantes de una inteligencia sombría. Sentí, sin saber por qué, que la sangre de esos retratados seguía viva en la casa, que su herencia, fuera cual fuera, aún latía en los corredores polvorientos. Bajé al piso inferior, siguiendo el sonido de mis propias pisadas. Allí, encontré el salón principal, un vasto espacio de techos altos y vigas vistas, presidido por una enorme chimenea de piedra, ahora fría. Sobre ella, un retrato más reciente dominaba la sala. Era el de una joven. Me acerqué. Era una figura de belleza singular. Su cabello era oscuro y caía en ondas pesadas sobre sus hombros. Sus ojos, de un negro profundo, parecían mirar más allá del espectador, hacia un horizonte invisible. Había algo en su expresión que no sabría describir, una mezcla de desafío y tristeza, una promesa y una advertencia a la vez. Mientras contemplaba el cuadro, una ráfaga de viento agitó las cortinas, y me volví instintivamente. No había nadie. Y, sin embargo, sentí una presencia, tan vívida como si una mano hubiera rozado mi hombro. Salí del salón, inquieto, y avancé hacia la puerta trasera que daba al jardín. La vieja llave oxidada cedió tras un esfuerzo, y salí al exterior. El jardín era una selva. La vegetación había crecido libre durante años, tal vez décadas, envolviendo los senderos en marañas impenetrables. Rosales silvestres extendían sus espinas hacia cualquier intruso, y las altas hierbas ondeaban como un mar bajo el viento. Aquí y allá, estatuas semienterradas en maleza recordaban el esplendor de otros tiempos, figuras de ninfas y faunos cubiertas de musgo, apenas reconocibles. Me abrí paso hasta el centro del jardín, donde una fuente seca se alzaba sobre una base de piedra carcomida.
El cuenco de mármol estaba agrietado, roto en varios lugares, y los restos de lo que alguna vez fueron esculturas decorativas yacían esparcidos como cadáveres de un mundo olvidado. Me senté en un banco cercano, dejando que el viento helado despejara mi mente. Fue entonces cuando la vi. En una ventana del segundo piso, parcialmente oculta tras una cortina, una figura me observaba. Una mujer. No podía distinguir sus rasgos, pero su sola presencia era inconfundible. Me miraba, inmóvil, como si evaluara desde las sombras la presencia del forastero en su hogar. Nuestros ojos se encontraron, aunque fuera brevemente, y sentí una corriente extraña recorrer mi cuerpo, una mezcla de temor y fascinación. Y antes de que pudiera hacer un movimiento, la cortina cayó y la ventana quedó vacía. Me quedé allí mucho tiempo, sin moverme, con la mirada fija en aquel marco vacío. ¿Quién era aquella figura? ¿La hija de la casa? ¿Un espectro del pasado que aún reclamaba su lugar en esas ruinas olvidadas? ¿O acaso una presencia más oscura, nacida de los secretos enterrados bajo las piedras? Me obligué a apartar esos pensamientos. La razón me decía que todo tenía una explicación sencilla, que la soledad, la fatiga y la atmósfera opresiva de la casa estaban afectando mi juicio. Y, sin embargo, en lo más profundo de mí, sabía que algo extraordinario se estaba gestando. Algo que cambiaría mi vida para siempre. La casa solitaria no era solo un lugar de descanso. Era un umbral. Y ya había dado el primer paso. Capítulo 3. Los anfitriones. El día transcurrió con lentitud, como si la casa misma intentara retener el tiempo en sus viejos muros. Vagaba por los corredores desiertos, dejando que mis pasos se perdieran entre ecos, mientras la inquietud crecía en mi pecho. No había visto a ningún habitante desde que llegué, salvo aquella figura fugaz en la ventana. Me preguntaba si acaso estaba verdaderamente solo. Pero esa tarde, finalmente, mis anfitriones se presentaron. Todo comenzó con un sonido leve, un susurro de pasos en el corredor. Me volví y los vi aparecer, una anciana, encorvada pero de movimientos dignos, y junto a ella, un joven. Ella caminaba lentamente, apoyándose en un bastón de madera pulida, mientras el muchacho, de rostro inexpresivo y mirada opaca, la seguía en silencio como una sombra obediente. La anciana llevaba un vestido oscuro, de telas pesadas y cortadas a la antigua. Su rostro, cruzado por arrugas profundas, conservaba sin embargo una belleza antigua, una dignidad que parecía ajena al tiempo. Sus ojos, hundidos pero brillantes, me observaron largamente, sin expresión clara, como si intentaran leer en mi alma. El joven, por su parte, era un enigma aún mayor. Tenía la complexión fuerte, casi brutal, de un campesino curtido, pero sus movimientos eran torpes, su mirada vacía. No parecía del todo consciente de su entorno. Sus rasgos repetían, con una fidelidad inquietante, la severidad de los retratos que había visto en las paredes. Esa frente amplia, esos ojos profundos, esa boca apretada como guardando un secreto. Nos saludamos con palabras breves. La anciana habló con voz baja, rasposa, en un castellano antiguo y algo desgastado por los años. Me dio la bienvenida, agradeciendo mi presencia en un lugar donde, según dijo con una sonrisa triste, los visitantes ya no llegaban. No mencionó su nombre ni el del joven, y yo, siguiendo una intuición vaga, no insistí. Nos sentamos en el salón principal. La anciana me ofreció un poco de vino áspero y pan duro, señal de hospitalidad ruda pero sincera. Durante el encuentro, habló poco, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo o como si hubiese olvidado cómo entablar una conversación prolongada. El joven permaneció todo el tiempo de pie, ligeramente detrás de ella, observándome de manera intermitente, como un animal curioso y desconfiado. Intenté preguntar acerca de la casa, de su historia, de su familia, pero ella respondía con evasivas o largos silencios que solo eran rotos por el crujido del viento en las ventanas. Parecía que toda referencia al pasado estaba prohibida, o tal vez tan cargada de dolor que preferían ignorarla. Sin embargo, supe que no eran sirvientes, ni cuidadores. No, ellos eran la casa. Eran sus últimos guardianes, los sobrevivientes de un linaje que el tiempo y las desgracias habían reducido a un puñado de sombras. La anciana me observaba con una intensidad que me resultaba incómoda, como si pesara en secreto cada una de mis palabras, cada uno de mis gestos. Y, más de una vez, creí ver en sus ojos un destello de temor. Como si temiera por mí, no por desconfianza,
sino por algo más hondo, más inevitable. Cuando la noche empezó a caer de nuevo sobre las montañas, se levantaron casi al unísono, como obedeciendo a un acuerdo silencioso. La anciana me deseó buenas noches con una leve inclinación de cabeza, y el joven la siguió, siempre en silencio, siempre a su sombra. Me quedé solo en el gran salón vacío, con el crepitar apagado del fuego moribundo como único sonido. Pensé en ellos largamente mientras me retiraba a mi habitación. En sus rostros había algo más que melancolía, había resignación, pero también advertencia. Una advertencia muda que flotaba en el aire como un perfume amargo. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, no pude evitar recordar los retratos en los pasillos. Aquellas mismas miradas severas, aquellos mismos ojos que parecían clamar en silencio desde las profundidades del tiempo. Sabía que había entrado en un mundo aparte, un mundo donde el pasado no era un recuerdo, sino una presencia viva, palpitante, acechando en cada rincón oscuro. Aquella noche, antes de dormirme, volví a soñar. Y en mi sueño, la voz volvió a llamarme. Una voz dulce y triste, como una canción olvidada. Olala. Capítulo 4. El primer encuentro. Pasaron 2 días en los que la casa pareció cerrarse aún más sobre sí misma. La anciana apenas se dejaba ver, y el joven, aquel muchacho de mirada vacía, vagaba por el jardín como un espectro sin propósito, recogiendo ramas secas o simplemente observando el horizonte sin expresión. Era un silencio tan absoluto que hasta el aleteo de los cuervos resonaba como un trueno sobre los tejados desmoronados. Mi herida, causa original de mi estancia allí, sanaba lentamente. Pero más allá de mi cuerpo, algo más en mí se alteraba, algo que aún no alcanzaba a comprender del todo. Fue en la tarde del tercer día cuando sucedió. Estaba en el jardín, apoyado en uno de los bancos de piedra, dejando que el tibio sol de otoño acariciara mi rostro. El cielo era una inmensa sábana gris, y el aire olía a hojas secas y tierra húmeda. Cerré los ojos por un momento, disfrutando de esa calma que parecía, más que real, impuesta. Entonces, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente. Allí estaba. De pie junto al arco de la vieja galería, semi-escondida entre las sombras, había una joven. Su figura era esbelta, casi etérea, como si formara parte de aquel paisaje desvaído. Vestía de manera sencilla, con un vestido claro que se movía apenas con la brisa. Su rostro, a pesar de la distancia, me pareció la encarnación misma de los retratos que colgaban en la casa, los mismos ojos oscuros, la misma frente alta, los labios bien dibujados que parecían estar siempre a punto de sonreír o de llorar. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El tiempo pareció suspenderse, como si todo el universo contuviera el aliento. Finalmente, di un paso hacia ella. Ella no retrocedió, pero tampoco se acercó. Me miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como un animal salvaje que, aunque tentado, aún no se atreve a confiar. ¿Eres Olaya?, pregunté en voz baja, temiendo romper el hechizo. No respondió de inmediato. Bajó ligeramente la mirada, como si dudara en entregarme su nombre, como si al hacerlo me permitiera acceder a un secreto que debía permanecer oculto. Sí, dijo por fin, su voz suave como el roce de las hojas caídas. Soy Olaya. Aquel nombre, tan soñado, tan esperado, cobró vida de repente en mis oídos. Y supe, en ese mismo instante, que nada volvería a ser igual. Ella avanzó un paso, lo suficiente para salir completamente de la sombra. Ahora podía verla mejor. Era joven, sí, pero había en ella una gravedad impropia de su edad, una especie de sabiduría triste que solo se obtiene a través del dolor. Cada uno de sus movimientos tenía una gracia natural, un pudor instintivo, como si fuera consciente del poder de su belleza, pero deseara al mismo tiempo ocultarla. Conversamos poco esa primera vez. Su español era correcto, aunque teñido de un acento antiguo que le daba un aire aún más distante, casi fantasmal. Me habló del jardín, de las montañas, de los animales salvajes que a veces descendían hasta las cercanías de la casa. Su voz tenía un tono musical, pero en ella vibraba también una nota de tristeza que me golpeó más hondo que cualquier palabra. Noté que evitaba hablar de sí misma. Cada vez que nuestras conversaciones amenazaban con adentrarse en su historia, desviaba el tema con habilidad, como si temiera despertar algo que debía permanecer dormido. Y, sin embargo, cada palabra suya, cada mirada fugaz, tejía a su alrededor una red invisible que me atrapaba sin remedio.
Nos despedimos al caer la tarde. Ella volvió a internarse en la casa sin una palabra más, y yo me quedé solo bajo el cielo plomizo, sintiendo que una parte de mí se había quedado prendida en su estela. A partir de aquel momento, supe que mi recuperación física era lo de menos. Que la verdadera batalla, aquella para la cual no estaba preparado, apenas comenzaba. Una batalla entre el deseo y el temor, entre la pasión y el oscuro presentimiento de que en aquella casa, en aquella joven, había un misterio capaz de arrastrarme a lo más profundo de lo desconocido. Y, pese a todo, no deseaba resistirme. Había visto a Olaya. Y era como haber visto un sueño encarnado. Un sueño que ya no podía, ni quería, olvidar. Capítulo 5. Sombras en la sangre. Los días que siguieron transcurrieron en una extraña mezcla de calma y tensión, como si el aire mismo de la casa vibrara con un secreto apenas contenido. Cada mañana encontraba una excusa para salir al jardín, con la esperanza de ver de nuevo a Olaya. Y, a veces, mi deseo era recompensado. No había promesas entre nosotros, ni citas acordadas. Ella simplemente aparecía, como un rayo de sol que se cuela inesperadamente entre nubes pesadas. A veces venía caminando entre las hierbas altas, otras, la encontraba ya esperándome, sentada en el mismo banco de piedra donde la había visto por primera vez. Nuestras conversaciones, aunque siempre breves y cargadas de silencios, fueron creciendo en intimidad. Descubrí que amaba la naturaleza, que conocía los nombres de cada árbol, cada flor, cada ave que surcaba los cielos grises. Hablaba de la vida de los animales salvajes con una ternura que contrastaba con la aspereza de su entorno. Era evidente que había vivido aislada del mundo, criada entre aquellas montañas y muros silenciosos. Y sin embargo, bajo su serenidad aparente, yo sentía algo más, un dolor latente, como una herida antigua que no terminaba de cicatrizar. Una tarde, mientras caminábamos lentamente por el sendero semiborrado del jardín, me atreví a preguntarle: ¿Nunca has pensado en dejar este lugar? Se detuvo. Miró hacia las montañas, hacia el horizonte inalcanzable, como si su alma ya hubiera recorrido 1000 veces ese viaje en sueños. No todos podemos elegir, respondió al fin, en voz baja. Algunos nacen para quedarse. Sus palabras resonaron en mí con una tristeza insondable. Quise preguntarle más, entender qué cadenas invisibles la ataban a esa casa moribunda, pero la expresión de su rostro me detuvo. Era como si me encontrara ante una puerta sellada, y forzarla significara no solo perder su confianza, sino quizá destruirla. Decide I espera. Confiar en que, si el destino lo quería, ella misma me revelaría sus secretos. Esa noche, después de cenar a solas en el gran salón, la anciana y el joven rara vez se mostraban ya, sentí un impulso extraño. Como si algo, o alguien, me llamara en sueños, aunque estuviera plenamente despierto. Salí de mi habitación y recorrí los corredores en penumbras, guiado solo por una vaga intuición. Subí una escalera secundaria, menos usada, cubierta de polvo y telarañas. Los peldaños crujían bajo mis botas, y el eco de mis pasos me devolvía un latido solitario. Llegué a una puerta entreabierta. Allí, a la luz débil de una vela, vi una escena que jamás habría podido imaginar. Era la anciana. Estaba de pie ante un retrato cubierto por un velo de gasa negra. Murmuraba palabras en un idioma que no reconocí, no era castellano ni latín, una letanía ronca y temblorosa. En su mano arrugada sostenía un pequeño medallón, y mientras susurraba, sus dedos lo frotaban con una urgencia casi desesperada. Observándola, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una oración común. Era un rito. Un acto cargado de desesperación, como si intentara aplacar algo, o a alguien. Me retiré en silencio, sintiendo que había sido testigo de algo prohibido, algo que no debía haber visto. Esa noche apenas dormí. La imagen de la anciana ante el retrato velado se mezclaba en mis sueños con el rostro luminoso de Olaya, y en medio de ambos, surgía la figura oscura del joven, sus ojos vacíos fijos en mí. Comprendí entonces, aunque aún de forma difusa, que en aquella casa, la sangre era más que herencia. Era una condena. Una maldición silenciosa que se transmitía de generación en generación, como una sombra adherida al alma. Y temí. No por mí. Temí por Olaya. Capítulo 6. El rostro verdadero. A la mañana siguiente, el aire parecía más denso, como si la casa entera hubiese respirado una pesadilla durante la noche. Me levanté temprano,
incapaz de permanecer más tiempo entre las paredes de mi habitación, y bajé al jardín. El cielo era un manto bajo y gris, y la luz, apenas un susurro pálido entre las ramas desnudas. Olaya no estaba allí. Por primera vez en varios días, no la encontré esperándome ni vi rastro alguno de su presencia. La ausencia me pesó en el pecho, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me sentí de pronto abandonado, como un náufrago que, habiendo avistado tierra, la ve desaparecer de golpe bajo la niebla. Deambulé sin rumbo, hasta que el sonido de una puerta cerrándose con violencia me hizo volver la cabeza. Era el joven. Salía apresuradamente de la casa, con el rostro contorsionado en una mueca de furia muda. Sus manos temblaban, y sus pasos, habitualmente torpes, eran ahora ágiles, casi predatorios. Se detuvo a unos metros de mí, y durante un instante nuestros ojos se encontraron. Y en su mirada, vi algo que me heló la sangre. No era simple vacío. No era simple torpeza. Era un odio feroz, animal, desnudo. Una violencia apenas contenida que pedía a gritos una excusa para desbordarse. No sé cuánto tiempo permanecimos así, enfrentándonos en silencio. Finalmente, él gruñó, un sonido gutural, inhumano, y, volviendo el rostro, se internó en el bosque cercano, sus pasos pesados hundiéndose en la hojarasca. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas. Comprendí que había subestimado la naturaleza del joven. No era simplemente un ser de mente extraviada. Había algo más en él, algo profundamente perturbador, una oscuridad que iba más allá de lo humano. Cuando volví sobre mis pasos, la encontré. Olaya estaba de pie bajo el gran olmo seco, con la cabeza inclinada, como si hubiese presenciado todo desde lejos. Al verme, alzó lentamente los ojos hacia mí. Y en su rostro vi algo que hasta entonces había estado oculto. Una tristeza tan profunda, tan abrumadora, que me dejó sin aliento. Corrí hacia ella, instintivamente, como para protegerla de un peligro invisible. ¿Qué ocurre?, pregunté, casi sin voz. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos hablaban por ella. Dolor. Culpa. Miedo. Me tomó la mano, era la primera vez que me tocaba, y la apretó brevemente, con una fuerza inesperada. Debes tener cuidado, susurró. No somos como los demás. Quise preguntarle a qué se refería, qué secreto ocultaba aquella familia, aquella casa. Pero en ese momento, sentí que cualquier pregunta rompería la frágil valentía que había reunido para advertirme. Ella soltó mi mano con un temblor y se alejó, caminando rápido, casi huyendo, hasta desaparecer tras las columnas derruidas del patio. Me quedé allí, solo, escuchando el viento que ahora parecía gemir entre las ruinas. No somos como los demás. Sus palabras giraban en mi mente, pesadas y ominosas. Comprendí entonces que lo que había visto en los ojos del joven, en las oraciones desesperadas de la anciana, y en la misma tristeza insondable de Olaya, no eran piezas separadas, sino fragmentos de un mismo y oscuro mosaico. Una verdad terrible se escondía tras esos muros gastados. Y aunque aún no la conocía en su totalidad, sabía algo con certeza. Mi destino ya estaba atado al suyo. Y, fuera cual fuese el secreto que guardaban, ya era demasiado tarde para volver atrás. Capítulo 7. El peso de la sangre. Esa noche, la casa crujía y susurraba como un organismo viviente. Cada grieta en las paredes, cada rendija en las ventanas parecía exhalar secretos largamente guardados. Yo no podía dormir. Me revolvía en la cama, incapaz de apartar de mi mente la mirada de Olaya, la advertencia de su voz, la amenaza muda en los ojos del joven. Finalmente, incapaz de soportarlo más, me levanté. Tomé una vela y vagué por los corredores oscuros, dejando que mis pasos me llevaran donde quisieran. La luz temblorosa dibujaba sombras monstruosas en las paredes. Pasé junto a salones olvidados, bibliotecas cubiertas de polvo, galerías donde los retratos de los ancestros me seguían con sus ojos melancólicos. Al llegar a una puerta pesada de roble, sentí un impulso incontrolable de entrar. Empujé con fuerza, y la puerta cedió con un quejido sordo. Era una antigua sala de estudio. En el centro, bajo una gruesa capa de polvo, reposaba un escritorio. A su alrededor, montones de libros y papeles amontonados como ruinas. Me acerqué. Sobre el escritorio, entre mapas amarillentos y cartas desvaídas, encontré un libro. Un volumen grueso,
encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Lo abrí. La caligrafía era antigua, irregular, como trazada por manos temblorosas. Páginas y páginas llenas de registros, genealogías, notas al margen. Y mientras avanzaba, una verdad comenzó a desplegarse ante mí, como un abismo abierto. La familia de Olaya, sus ancestros, sus padres, y los padres de sus padres, había vivido allí durante siglos. Aislados. Encerrados en su propia sangre. Una y otra vez, los nombres se repetían, los mismos apellidos, las mismas uniones entre primos y parientes cercanos. La sangre se había enredado sobre sí misma, generación tras generación, en un intento desesperado por preservar algo, pero a la vez destruyéndolo todo. La decadencia de la estirpe, física y mental, era evidente en cada línea escrita. Locura. Violencia. Una herencia inevitable, como una enfermedad que nadie podía curar. Allí estaba explicado el joven, no era simplemente un ser perturbado. Era el producto final de siglos de orgullo ciego y superstición. Y también lo comprendí todo sobre la anciana, su lucha silenciosa, sus rituales secretos, sus rezos desesperados. Pero, ¿y Olaya? ¿Era ella también prisionera de esa corrupción? ¿Era su dulzura apenas una ilusión, o un milagro improbable nacido entre ruinas? Mi corazón se negó a creer que Olaya fuese como ellos. Había algo en ella que desafiaba esa herencia maldita. Su mirada clara, su tristeza consciente, su compasión silenciosa. Y sin embargo, ella misma me lo había dicho. No somos como los demás. No. Ella no era como los demás. Pero no por eso estaba a salvo del peso de su sangre. Apagué la vela con un soplo tembloroso. La oscuridad cayó como una manta pesada sobre mí. Y en esa oscuridad, supe que mi destino estaba atado no solo a ella, sino a toda la trágica historia que la envolvía. Si quería salvar a Olaya, tendría que enfrentar no solo el peligro evidente, sino también las sombras invisibles que la reclamaban. Tendría que desafiar a la casa misma, a su historia, a su sangre. Aunque eso me costara el alma. Capítulo 8. Los ecos del pasado. El amanecer llegó, pero su luz no trajo alivio. Más bien, la casa parecía empeñada en ocultarse bajo la capa densa de niebla que envolvía las montañas. Yo aún no había dormido, y el peso de la revelación sobre la sangre maldita de Olaya me pesaba como una losa sobre el pecho. A lo largo de los días siguientes, decidí que no podría quedarme allí inactivo. Si quería salvarla, tendría que confrontar la verdad. No importaba lo oscuro o doloroso que fuera. Olaya me evitaba, más que nunca. La veía de lejos, entre las sombras del jardín, entre los árboles, siempre tan distante, tan ajena. Y, sin embargo, cada vez que cruzábamos miradas, sentía que había algo más, algo que ella no podía decirme, algo que no debía decirme. Era el peso de la culpa. La carga de su linaje. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos, me encontré con la anciana. Su rostro estaba aún más arrugado, marcado por el tiempo y las noches sin sueño. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad extraña, como si supiera algo que yo aún no comprendía. «Te he visto», dijo, sin más preámbulos. «¿Has encontrado el libro?» No respondí, pero no pude ocultar mi sorpresa. Ella sonrió, una sonrisa amarga, que no llegó a sus ojos. «Sabes que lo que has leído no es todo. Lo que está escrito allí es solo una parte de la historia. La parte visible, la parte fácil de comprender. Pero la verdad está más allá de las palabras». Mi garganta se cerró. No quería escuchar más. Pero no pude evitar preguntarle, con voz apenas audible. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me advertiste?» La anciana se acercó un paso, y su voz se hizo más suave, más temblorosa. «Porque sabía que no lo entenderías. Nadie lo entendería, hasta que se vean atrapados en este lugar, hasta que sus propios destinos se entrelacen con el nuestro». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Es Olaya culpable?» «Culpable», repitió, como si la palabra le costara. «Olaya no tiene culpa, pero es prisionera de lo que lleva en la sangre. De lo que nosotros le hemos transmitido. De lo que el tiempo no ha podido borrar». Miré al suelo, incapaz de soportar el peso de sus palabras. «¿Y qué debo hacer?», pregunté, casi sin esperanza.
La anciana me miró fijamente, como si estuviera evaluando algo dentro de mí, y por un momento, su rostro se suavizó. Low Q to Elijah's. Pero si decides quedarte, si decides salvarla, debes saber que nada será fácil. Habrá que romper con el pasado, con las ataduras invisibles que nos siguen, que nos controlan. Porque no solo son las paredes de la casa las que nos aprisionan. Es lo que hay en nosotros. En nuestra sangre. Un grito lejano cortó el aire, y la anciana dio un pequeño paso atrás, como si algo la hubiera sobresaltado. Antes de que pudiera decir algo más, se giró bruscamente y desapareció por un pasillo. Me quedé allí, temblando, con la sensación de que algo terrible se estaba fraguando en la casa, algo que había estado gestándose durante generaciones. Esa noche, no pude dejar de pensar en sus palabras. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de ecos del pasado. Era como si las paredes mismas estuvieran cargadas de secretos, de arrepentimientos, de antiguas maldiciones. Decidí entonces enfrentar lo inevitable. Salí de la casa en plena oscuridad, sin hacer ruido. Caminé por el sendero que llevaba al bosque, hacia donde el joven había desaparecido días atrás. Quería confrontarlo. Quería entender la verdad sobre él. Si había algo oscuro en él, debía ser revelado. Y si era necesario, tendría que enfrentarlo, aunque eso significara perderlo todo. A medida que avanzaba, el bosque se cerraba a mi alrededor, las sombras parecían moverse con vida propia, como si todo lo que me rodeaba estuviera vigilándome. El aire era denso, y el crujir de las ramas bajo mis pies sonaba ensordecedor. Finalmente, llegué a un claro. Allí, entre los árboles, lo vi. El joven estaba de pie, con los ojos cerrados, como si estuviera esperando. La luz de la luna iluminaba su rostro, y en sus ojos brillaba una tristeza profunda, una rabia contenida. Me acerqué a él sin decir palabra, pero él se volvió lentamente, y al verme, sus labios se torcieron en una mueca de desdén. «Sabes lo que está en juego, ¿verdad?», dijo con voz baja, casi un susurro. No respondí, pero mi mirada lo desafió. «No puedes cambiarlo. Nadie puede. Es nuestra sangre. Y no importa cuánto tratemos de huir de ella, siempre nos atrapa». Simple numbers consume. Mis manos se cerraron en puños, pero me contuve. «Dime la verdad», exigí. «¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?». El joven dio un paso atrás, y su mirada se oscureció aún más. La verdad es que estamos condenados. Y aunque lo niegues, tú también lo estás». Un viento helado azotó el claro, y por un momento, sentí como si la tierra misma se agitara bajo mis pies. Y entonces, con una última mirada llena de amargura, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Me quedé allí, en silencio, con la sensación de que el futuro ya no dependía solo de mí. Que mi destino, al igual que el de Olaya, estaba ya marcado por algo mucho más grande y antiguo que nosotros. Capítulo 9. La confrontación de las sombras. La mañana siguiente no trajo alivio alguno. Los ecos de las palabras del joven, sus advertencias, retumbaban en mi mente como un tambor lejano. Nada podía deshacer la sensación de estar atrapado en algo mucho mayor que yo, algo que se movía lentamente en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Decidí que ya no podía seguir esperando. Aquel día, mi dirigí a la villa torre de la casa. Había evitado acercarme a ella, temeroso de lo que podría encontrar, pero sentía que era el momento de enfrentarlo todo. Olaya, la anciana, el joven, todos tenían sus secretos, sus miedos, pero la torre parecía ser el epicentro de todo. La raíz de la maldición. El camino hacia la torre era un sendero empinado y cubierto de maleza. La torre, una estructura antigua, se alzaba imponente sobre el paisaje, como un centinela silencioso, guardando lo que nunca se debía conocer. Su sombra parecía envolverlo todo. Cuando llegué al pie de la torre, me detuve un momento. El aire estaba más pesado, como si algo me observase desde lo alto, esperando que subiera. Las puertas de madera crujieron al empujarlas, y el interior estaba impregnado de un olor rancio, a humedad y abandono. Pero lo que más me desconcertó fue el silencio. Era un silencio denso, como si la torre misma hubiera dejado de respirar. Subí por las escaleras de piedra, cada peldaño resonando como un eco lejano. A medida que ascendía, la sensación de inquietud aumentaba, como si la torre me estuviera reclamando,
como si cada escalón me acercara más a la verdad que tanto temía. Finalmente, llegué al último piso. La puerta de la cámara superior estaba entreabierta, y a través de la rendija, pude ver una figura. Era la anciana. Estaba de pie frente a una ventana, mirando hacia el horizonte, con las manos cruzadas sobre su pecho, como si estuviera esperando algo. Pero, al verme, se giró lentamente. Sus ojos, normalmente apagados y arrugados por el tiempo, brillaban ahora con una intensidad casi sobrenatural. «Sabía que vendrías», dijo con una voz cargada de años, como si cada palabra le costara una vida. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando con la tensión acumulada. No era una pregunta sobre la torre. No era una pregunta sobre las paredes de piedra que me rodeaban. Era una pregunta sobre la verdad oculta, sobre los secretos que se tejían en la oscuridad, sobre lo que había aprendido de la familia, sobre la maldición que parecía atarnos a todos. La anciana dio un paso hacia mí, y sus ojos se suavizaron, aunque la tristeza aún dominaba su rostro. «Esta torre, este lugar, es lo que queda de nuestra historia. Aquí, entre estos muros, la maldición comenzó. Hace muchos años, cuando el primer ancestro de esta familia cometió el acto más terrible de todos, la unión prohibida. No entendía completamente lo que decía, pero algo dentro de mí comenzó a caer en su lugar, como si una pieza esencial del rompecabezas se hubiera encajado. ¿Qué clase de unión?», pregunté, aunque mi corazón ya comenzaba a comprender. La anciana suspiró, como si el peso de los siglos estuviera sobre sus hombros. Una unión entre sangre y sangre, entre aquellos que no debían estar juntos. El primer pecado, el primer sacrificio. Un pacto. Pero este pacto no fue uno hecho por amor. Fue uno hecho por desesperación, por la necesidad de mantener el poder, de preservar la familia a toda costa. La maldición comenzó allí, en esta torre, y nunca ha dejado de crecer. Cada generación ha sido arrastrada a ello. Nadie escapa. Todos, tarde o temprano, deben enfrentar lo que hemos sembrado. Me sentí desbordado por las palabras, pero la anciana no terminó. Sus ojos se nublaron, como si las sombras del pasado estuvieran por tragarse su alma. Olaya es la última de nosotros. La última esperanza y la última víctima. No es que ella haya elegido este destino, es que lo ha heredado. Y si no hace lo que debe hacer, si no rompe con nosotros, la maldición continuará con fuerza, más destructiva que nunca. La gravedad de sus palabras me golpeó con fuerza. Mi mente estaba en caos, y mi corazón, dividido entre la compasión y el temor, comenzó a latir desbocado. «¿Qué es lo que debo hacer?», pregunté, aunque sabía que no me iba a gustar la respuesta. La anciana lo miró fijamente y, por un momento, su rostro se endureció. «Lo que debiste haber hecho desde el principio. Alejarte. Pero si no lo haces, si decides quedarte y desafiar la historia, entonces tendrás que hacer un sacrificio. Un sacrificio que ni tú ni Olaya podrán evadir». El aire en la torre se volvió más espeso, como si las paredes mismas estuvieran intentando cerrarse sobre mí. Un sacrificio. Las palabras flotaban en mi mente, y no podía dejar de pensar en la última vez que había visto a Olaya. En sus ojos, en su tristeza, en su lucha interna. ¿Era ella realmente tan prisionera de su destino? ¿Y yo? ¿Qué sería de mí si decidía quedarme a su lado? La anciana me miró, leyendo claramente la tormenta dentro de mí, y sus palabras finales llegaron como una sentencia. La sangre no perdona. Y nadie escapa de su verdad. Capítulo 10. El sacrificio. Esa noche, la casa parecía más viva que nunca. Cada ruido, cada crujido, cada susurro en las paredes me parecía una advertencia, una llamada de atención, como si el propio lugar me dijera que ya no había vuelta atrás. La torre, con su sombra alargada sobre el paisaje, parecía un gigantesco reloj de arena, cuyas finas partículas de tiempo se deslizaban lentamente hacia un final inminente. Bajé las escaleras con los pensamientos hechos caos. Las palabras de la anciana aún retumbaban en mi mente. La sangre no perdona. Nadie escapa de su verdad. Mi corazón se aceleraba con cada paso que daba hacia el salón, hacia Olaya. Ella debía saber algo. Algo que aún no me había dicho. Pero esa vez no iba a esperar más. Era hora de enfrentarla, de confrontarla con todo lo que había descubierto, de obligarla a enfrentar la verdad, aunque fuera una verdad terrible. Cuando la encontré,
Estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Su figura era como una sombra en la penumbra, pero algo en su postura, algo en la quietud de su ser, me hizo saber que me había visto llegar. Olaya, dije, mi voz temblorosa por el peso de las palabras que ya no podía callar. Tenemos que hablar. Ella no se giró, pero su voz llegó a mis oídos, suave como una brisa fría. Lo sé. Me has seguido, ¿verdad? Has descubierto lo que hay aquí, lo que somos. Me acerqué, el dolor en el pecho casi insoportable, pero mis palabras no podían detenerse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste lo que está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué esa maldición? ¿Por qué no me advertiste? Olaya se levantó lentamente, su cuerpo delgado y frágil, como una marioneta atrapada en los hilos invisibles de su destino. Cuando finalmente me miró, sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Era una tristeza que arrastraba todo lo que tocaba, que me hacía sentir como si mi alma misma estuviera cayendo en un abismo sin fin. Porque no podía, dijo con voz quebrada. Porque no quería que lo supieras. Pensé que podrías marcharte, que podrías olvidar. Pero no se puede escapar de lo que somos. And I too, and I yo. Mis palabras salieron sin control, casi ahogadas por la rabia y el miedo. No. Tienes que luchar contra eso. Tienes que luchar contra la maldición, Olaya. No puedes dejar que te consuma. No podemos permitir que esto continúe. Olaya dio un paso hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. No entiendo lo que quieres que haga. Tú no sabes lo que es ser la última de una línea rota. Cada uno de nosotros, en esta familia, lleva dentro de sí el veneno de nuestra historia. Y, como todos los demás, yo también estoy condenada. No hay lucha, no hay escape. Solo queda aceptar lo que es. Lo que debe ser. Su voz se quebró, y un sollozo le escapó, un sonido profundo y desgarrador que me atravesó como una lanza. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo si decido quedarme? Pregunté, mi voz temblando de miedo y desesperación. Olaya levantó la cabeza, y en sus ojos brilló algo que nunca había visto antes. Una chispa de determinación, de fuerza. Por un momento, parecía alguien distinta, alguien que había dejado de ser prisionera de su destino. No sé qué pasará contigo. Pero si te quedas, entonces tú también serás parte de esto. No podrás deshacerte de la maldición. No podrás escapar, ni siquiera si quisieras. Porque todo lo que aquí empieza, termina con nosotros. La sangre, el sacrificio, la condena. El final ya está escrito, y nadie puede cambiarlo. Me acerqué a ella, tomándola por los hombros, incapaz de soportar su dolor, su resignación. Olaya, no es cierto. Hay algo que no me has contado. Algo más. Yo lo sé. Hay una forma de romper todo esto, de liberarte de la maldición. No tienes que ser la última víctima. No tienes que ser el sacrificio. Ella apartó su mirada, mirando al vacío con una expresión que ya no reconocí. Era como si todo el sufrimiento que había cargado sobre sus hombros durante años, todo lo que había intentado ocultar, hubiera salido a la superficie en ese momento. Es el precio que todos debemos pagar, susurró. El precio de nuestra existencia. La maldición no tiene perdón. Y el sacrificio no es algo que se pueda evitar. El fin de esta historia no puede ser cambiado. Solo podemos elegir cómo enfrentarlo. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaron. El miedo se apoderó de mí, y un terror primordial, tan antiguo como la propia casa, me envolvió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptarlo sin más? ¿Vas a dejar que todo termine así? Tienes que luchar. Tienes que luchar por los dos. Olaya cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, vi que ya no había lágrimas. Solo un vacío profundo. No tengo otra opción. Ninguno de nosotros tiene una opción. Y tú tampoco. Estás aquí porque algo en ti también está atrapado en todo esto. Porque tu destino se ha entrelazado con el nuestro. Lo que sea que hagas, lo harás sabiendo que es un sacrificio. El sacrificio que todos tenemos que hacer. Ya no hay marcha atrás. El aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. De repente, todo pareció detenerse. El tiempo mismo parecía haberse congelado, dejando solo el eco de nuestras palabras flotando en el aire. El sacrificio.
Las palabras retumbaban en mi mente, y mi corazón me gritaba que había algo más, algo que aún podía salvarnos. Pero, en ese momento, sabía que la elección ya no era mía. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Capítulo 11. El último umbral. El día se desvaneció lentamente, como si el sol mismo temiera lo que estaba por ocurrir. La casa, en su eterna quietud, parecía esperar algo, como un animal herido que aguarda el golpe definitivo. Yo, sin embargo, no podía esperar más. Olaya había hablado de sacrificio, de destino, de la inevitable caída de la familia. Pero había algo en mí, algo profundo y visceral, que se negaba a aceptar que el fin de todo estuviera predestinado. No podía creer que nuestras vidas, nuestras decisiones, estuvieran reducidas a un único y oscuro final. En silencio, dejé la casa tras de mí. La noche ya había caído completamente, y las estrellas parecían apagadas, como si el cielo mismo estuviera llorando. Caminé por los senderos que ya conocía, aquel mismo camino que me había llevado al bosque y a la torre, a descubrir lo que nunca debía haber sabido. Pero esa vez no me detuve ante la torre. No. Esta vez mi destino era otro. El último paso que debía dar me llevaba al corazón mismo de la maldición, a la cripta de la familia, un lugar olvidado por todos, excepto por aquellos que todavía quedaban. La cripta, oculta bajo las raíces de los árboles, era una cámara subterránea, sellada con el paso del tiempo. Había escuchado rumores de su existencia, pero nunca imaginé que algún día tendría que atravesar sus puertas. Era un lugar donde los muertos seguían vivos, donde las sombras caminaban y susurros del pasado nunca cesaban. Al llegar a la entrada, el aire se volvió gélido. La puerta de hierro oxidado crujió al abrirla, como si los propios muertos protestaran por la interrupción de su descanso eterno. Dentro, la penumbra era absoluta, solo rota por la débil luz de mi lámpara. Los pasillos eran estrechos y húmedos, el suelo cubierto de polvo, de antiguos recuerdos. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos, escritos en un lenguaje que no entendía, pero que de alguna manera sentía en lo profundo de mi ser. El silencio era absoluto, como si la cripta misma estuviera esperando a que alguien como yo, llegara para liberar lo que llevaba siglos encadenado. Avancé con cautela, el eco de mis pasos resonando en el vacío. En el fondo, una puerta de madera vieja se alzaba, más maciza que las demás, con una inscripción desgastada. La leí, aunque las palabras parecían difusas: la verdad se paga con la sangre. Mis dedos temblaron al tocar la manija. No sabía lo que encontraría al otro lado, pero no podía dar marcha atrás. Al abrir la puerta, una brisa helada me golpeó en el rostro. La habitación ante mí era un altar de antiguos sacrificios. El suelo estaba cubierto de piedras talladas, y en el centro, un altar de mármol negro que parecía esperar su próximo ocupante. Sobre él, descansaban antiguos objetos, cuchillos, reliquias, y una copa de cristal, manchada con lo que parecía sangre seca. En las paredes, los retratos de generaciones pasadas observaban desde sus marcos de madera, ojos que seguían mis movimientos, rostros que no me eran extraños. Era como si aquellos a quienes había visto como ancestros de Olaya, aquellos mismos que habían construido esta casa, aún estuvieran allí, observándome, aguardando. Y en el centro de todo, en la penumbra más oscura, una figura se erguía. Olala. Su figura era ahora un espectro, iluminada solo por la tenue luz de mi lámpara. Su rostro estaba pálido, marcado por una tristeza que no conocía límites, pero algo en su postura, algo en su mirada, era diferente. Era como si ya no estuviera completamente allí, como si parte de ella hubiera sido absorbida por el lugar mismo. Lo sabía, dijo, su voz fría como el viento en la cripta. Sabía que vendrías. Sabía que, tarde o temprano, lo harías. Me acerqué a ella, mis manos temblando, mi corazón latiendo con fuerza. Olaya, ¿qué estás haciendo aquí? No es esto lo que tienes que hacer. No es esto lo que debemos hacer. Podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo todo. Ella no me respondió de inmediato, su mirada vacía fija en el altar. Es lo único que queda, dijo finalmente, casi en un susurro. La maldición, el sacrificio, es la única manera de liberarnos. La última sangre que debe ser derramada. Mi garganta se cerró, mis pensamientos se agolparon, pero en ese momento, algo en su voz, en su mirada, me hizo comprender. Olaya ya no era la misma.
Algo había cambiado en ella, algo que la había dejado atrapada en este ciclo. Su destino estaba ya sellado, y el sacrificio era su única salida. No. Me acerqué más a ella, mis manos temblando mientras tomaba sus hombros. No puedes hacer esto. 2. No es la culpable. No eres el sacrificio. Pero Olaya me miró por última vez, una tristeza infinita reflejada en sus ojos. Lo soy, y lo sabía desde el principio. Nadie escapa del legado de esta familia. Nadie puede huir de la sangre que corre por sus venas. Mi vida, mi destino, son solo un reflejo de lo que siempre ha sido, de lo que siempre será. Me aparté de ella, mirando alrededor con desesperación. Los objetos sobre el altar brillaban con una luz oscura, como si todo el lugar estuviera esperando el último paso, el último sacrificio. Y entonces, con una sensación de inevitable derrota, Olaya dio un paso hacia el altar. Lo siento, susurró, su voz rota. Lo siento, pero ya no hay nada que podamos hacer. Mi mente comenzó a girar, atrapada en el abismo de la desesperación. No podía permitir que esto sucediera. No podía perderla. Pero al mirarla, algo en mi interior se quebró. No podía salvarla. Nia ella, nia mi. La maldición ya nos había alcanzado, y la elección ya no era nuestra. Olaya levantó la copa de cristal, y el sacrificio estaba a punto de cumplirse. Capítulo 12. El final del ciclo. El aire estaba denso, pesado como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando el último acto que cerraría el ciclo. Olaya, de pie junto al altar, sostenía la copa de cristal con una mano temblorosa. Su mirada era vacía, perdida en un abismo más profundo que cualquier oscuridad que pudiera haber imaginado. Yo estaba a su lado, mis manos temblando, mi alma rota por la impotencia, sin saber si lo que estaba a punto de suceder podría detenerse. La cripta, como siempre, parecía estar viva. Las sombras se alargaban y retorcían en los rincones oscuros, como si estuvieran esperando, como si también supieran que el sacrificio era inminente. Olaya levantó la copa, y el líquido que contenía brillaba con un resplandor rojo oscuro, casi negro, como si la copa misma estuviera llena de la esencia de la muerte. Su mano vaciló un momento, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los ecos del pasado resonaban en mis oídos, las voces de los ancestros, las maldiciones susurradas entre generaciones, me envolvían como una niebla pesada. Y entonces, finalmente, Olaya habló, su voz un susurro apenas audible. No sé si esto es lo correcto, dijo, mirando la copa con una mezcla de terror y resignación. Pero lo que está hecho, hecho está. La sangre no miente, y el sacrificio siempre. Ha sido la única salida. Es lo único que sé que puede romper el ciclo, aunque cueste todo lo que soy. Me adelanté, mis pasos resonando con un sonido metálico en el aire. El corazón me latía con furia, y mi mente, frenética, se aferraba a la esperanza de que aún podía cambiar algo, que todavía había tiempo para evitar este destino. Olala, no. Grité, mi voz quebrándose. Esto no es lo único que hay. No podemos seguir el camino de aquellos que nos precedieron. Hay otra manera, otra posibilidad. Tenemos que romper con el pasado. Olaya giró la cabeza lentamente, y sus ojos, normalmente llenos de tristeza, ahora reflejaban algo más profundo, algo que no había visto antes. Era un dolor inconmensurable, pero también una resignación tan antigua como la familia misma. Ella era la última, y no había marcha atrás. Lo sé, dijo, su voz quebrada. Pero no puedo detenerlo. La maldición se ha sellado en mi sangre. Estoy atada a ella, como todos los que vinieron antes de mí. Si no lo hago, no sé lo que ocurrirá, pero tampoco quiero saberlo. Sin previo aviso, levantó la copa, y el líquido oscuro relució en la penumbra de la cripta. Olala, no. Volví a gritar, mi desesperación alcanzando su punto máximo. No podía dejar que sucediera. No podía permitir que su destino fuera este, que el sacrificio fuera lo único posible. Nos quedaba algo más. Algo que debía ser nuestra salvación. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, un sonido estremecedor llenó la cripta. Un ruido profundo, como un suspiro de la tierra misma, como si la cripta estuviera despertando de un largo sueño. Las paredes de piedra vibraron, y las sombras en los rincones comenzaron a retorcerse más violentamente.
Un viento helado recorrió la sala, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera abriéndose, algo mucho más grande y antiguo que cualquier sacrificio. Fue entonces cuando lo entendí. La maldición no era solo la familia, no solo la sangre. Era todo el lugar, toda la casa, todo lo que había sido construido sobre el pecado ancestral. El sacrificio, en realidad, no era un acto de liberación. Era un acto de perpetuación. Olaya no lo sabía aún, pero su sacrificio no rompería nada. Solo lo continuaría. Lo alargaría por generaciones más. Mi alma se heló. Todo el horror de la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. No había forma de escapar. La única forma de destruir la maldición, de acabar con la herencia maldita de la familia, era aniquilando la raíz misma. Y esa raíz estaba aquí, en la cripta, en la casa, en la sangre que corría por nuestras venas. Desesperado, miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos, que pudiera detener el curso de los acontecimientos. Fue entonces cuando vi el antiguo libro sobre el altar, un tomo encuadernado en cuero negro, cuyos bordes parecían arder con una luz oscura. Ese libro, tan antiguo como la propia casa, era la clave. No era solo un registro de sacrificios. Era el texto sagrado, el texto maldito, que contenía la única forma de romper con todo. El único ritual que podría sellar el destino de la familia y liberar a todos los que habían sido atrapados por la maldición. Sin pensarlo, corrí hacia el altar, agarrando el libro con ambas manos. Olaya no reaccionó, aún sostenía la copa, pero sus ojos estaban perdidos, como si estuviera atrapada en un trance. La luz del libro iluminó la sala, y un rugido profundo resonó desde lo más profundo de la cripta. Abriéndolo con rapidez, comencé a leer las palabras que el libro contenía, palabras que nunca había visto antes, pero que sentía en mi interior, como si fueran parte de mí. Las palabras eran un conjuro, un hechizo. El último hechizo. Y al leerlas, una fuerza oscura comenzó a retorcerse en las entrañas de la casa. Olaya alzó la copa y al intentar llevarla a sus labios, la fuerza del hechizo se desató. Un grito ensordecedor llenó la cripta, y la copa cayó de sus manos, rompiéndose en el suelo. La luz del libro brilló intensamente, y todo a su alrededor comenzó a temblar. Olaya cayó de rodillas, mirando la copa rota, con una expresión de horror y alivio al mismo tiempo. Pero la maldición no desapareció de inmediato. La casa, la familia, el sacrificio, todo comenzó a desvanecerse, como si el tiempo mismo estuviera volviendo atrás. Y entonces, la cripta se quedó en silencio. La maldición ya no estaba. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por los pasillos de la casa. Olaya y yo estábamos de pie, mirando la cripta vacía, sin saber si éramos los últimos en quedar o si el ciclo de la familia finalmente había llegado a su fin. Sabíamos que, de alguna manera, habíamos roto algo, pero el precio había sido alto. La maldición ya no gobernaba sobre nosotros, pero su huella permanecería para siempre. Olaya, con su rostro marcado por el sufrimiento, me miró por última vez, con una débil sonrisa, dijo: «Ya no hay más sacrificios». Y, con esas palabras, la historia de la familia, de la casa y de la maldición llegó a su fin. Y así termina esta oscura historia, llena de misterio y sacrificio. Si te ha atrapado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos que te mantendrán al borde del asiento. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo estos mundos de ficción. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.